Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Vibra Joven, el programa con el que la Alcaldía de Sabaneta te explica diferentes temas relacionados con las juventudes para que entres y entiendas la Vibra Joven. Mi nombre es Mateo Robledo Yepes, magíster en comunicación transmedia, y te voy a estar acompañando en este viaje por el conocimiento. En este primer especial de 4 capítulos vamos a hablar sobre el subsistema de participación juvenil, especialmente los consejos municipales de juventud, los CMJ, que se eligen de nuevo a nivel nacional este 2025. Hoy vamos a hacer una línea de tiempo de la participación juvenil en Colombia. Empecemos. ¿Qué tal si empezamos con unas preguntas? Pregunta 1. ¿Sabes cuántos años tenía Simón Bolívar al asumir la presidencia de Colombia? A. 51, B. 36, C. 29. ¿Cuál será? Si sabes la respuesta, la puedes dejar en los comentarios. Pregunta 2. ¿Cuántos años tenía Policarpa Salabarrieta cuando fue fusilada? A. 35, B. 24, C. 22. De nuevo, si sabes la respuesta o te animas a responder, déjala en los comentarios. Pregunta 3. ¿Quién ha sido la persona más joven en asumir la presidencia? A. Francisco de Paula Santander, B. Iván Duque, C. Alberto Lleras Camargo. Mientras terminas de responder las preguntas, te cuento un datazo. ¿Sabías que en Sabaneta tenemos redes sociales solo para nuestras juventudes? Nos puedes encontrar como @juventudesabaneta. Otro datazo. Cada año manejamos un link único para la inscripción a eventos de juventudes y para acceder a información o recursos. Lo puedes encontrar en Instagram en el perfil de @juventudesabaneta. Para este especial hemos creado una entrada en el formulario que se llama Primera Temporada Vibra Joven, donde podrás encontrar la carpeta con todos los recursos adicionales que te permitirán conocer más a fondo los temas que aquí te presentamos. ¿Listas las respuestas? Vamos a analizarlas. Pregunta 1. La opción correcta es la B. Simón Bolívar tenía 36 años cuando asumió la presidencia de Colombia. Pregunta 2. La respuesta es la C. Nuestra heroína nacional, Policarpa Salabarrieta, tenía 22 años cuando murió por la causa patria. Su fecha de nacimiento es motivo de debate por falta de evidencia, pero en todo caso no tendría más de 24 años. ¿Qué les parece? Pregunta 3. La correcta es la A. Santander asumió a los 27 años. Esto sí se cuenta desde la República de la Nueva Granada. Si ya es desde la República de Colombia, el más joven sería Simón Bolívar, con 36 años, como lo dijimos en la pregunta 1. Pero estamos haciendo una línea de tiempo y Mateo, ¿será que sí hay que remitirnos tan atrás para hablar de participación juvenil? Claro que sí. Como lo vemos con estas preguntas y los próceres que conocemos y a los que le rendimos homenaje hoy, eran personas supremamente jóvenes, a las que hoy les debemos ser una nación soberana e independiente. Hablar de juventud es hablar de rebeldía, digamos la verdad. Y cuando a esta se le pone causa, se orienta, se acompaña, se le da sentido, puede generar unos cambios extraordinarios. Y cuando hablo de rebeldía, no es siempre estar en contra del poder, es también mirar las cosas de una manera distinta. Eso es revolucionario, proponer otras formas de hacerlas, liderar esos cambios. Hablar de la juventud desde la independencia hasta hoy nos tomaría un curso entero más o menos. Entonces vamos a dar un salto cuántico, por efectos prácticos, hasta 1989, no sin antes hacer un reconocimiento y mencionar a las juventudes que participaron en causas como el voto femenino y los derechos de las mujeres, los movimientos estudiantiles, las marchas por la paz, las luchas por los derechos de las diversidades y las minorías. Muchos de estos jóvenes pagando con su vida por ello. Además, está comprobado y documentado en informes como los de la Comisión de la Verdad, que el grupo etario que más ha sido víctima de crímenes como homicidio y desaparición en las diferentes guerras, desde la independencia hasta hoy, son los jóvenes.
Saltemos entonces a 1989 y precisamente hay que hablar tristemente de violencia. Esta etapa de finales de los 80 y principios de los 90 es uno de los periodos más oscuros de la historia de Colombia. Era la época de las bombas de Escobar y otras mafias, de los asesinatos a las autoridades judiciales y del poder público, de la consolidación del paramilitarismo y las guerrillas con sus tantas atrocidades, así como la exterminación de quienes apostaron por la paz. En términos políticos, el asesinato de líderes en los que las juventudes veían la esperanza de un cambio, como Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, marcó a esa generación. En esa oscuridad, precisamente la fuerza de la juventud fue esa luz de esperanza que propuso un cambio crucial, la nueva Constitución. En 1989, después de la Marcha del Silencio, tras el magnicidio de Luis Carlos Galán, se consolidó el movimiento de la séptima papeleta, que propuso a la ciudadanía depositar un tarjetón adicional en las elecciones, pidiendo expresamente la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones de 1990 estuvieron marcadas por el movimiento juvenil, que terminó cambiando el acuerdo normativo común del país, la Constitución Política. César Augusto Torres Forero, en su libro De las aulas a las urnas, afirma que el movimiento estudiantil de comienzos de los años 90, que impulsó la séptima papeleta, cubre toda una generación que luchó por encontrar respuestas distintas a lo propuesto por generaciones anteriores. Y es que hasta ese momento el país vivía en medio de la violencia política, el narcoterrorismo, las guerrillas, los paramilitares y una constitución de 1886 de más de un siglo que se había quedado corta para responder a esas realidades tan difíciles. La premisa era una nueva constitución para un nuevo país. Incluso algunos catalogaron esa constitución del 86 como un muro de Berlín que impedía liderar los cambios y transformaciones que el país necesitaba. Pero no fue fácil para la séptima papeleta. El gobierno de Barco se negó a contar las papeletas, aunque algunos periódicos la habían difundido incluso para que las personas las recortaran y las llevaran a las urnas. Los jóvenes y los medios hicieron presión y finalmente el presidente Barco autorizó a la registraduría a contar esa papeleta en las siguientes elecciones, que eran las presidenciales de mayo del 90. César Gaviria resulta ganador de esas elecciones y una de sus primeras acciones, teniendo en cuenta que fue la persona que tomó las banderas de Galán, fue convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que expidió una nueva constitución en junio de 1991. La Constitución Política del 91 brindó un marco de participación ciudadana que cambió la forma en la que los colombianos nos relacionamos con el Estado y con el poder, en la forma en la que incidimos en él y en la forma en la que se reclaman nuestros derechos, otorgando más herramientas para tener voz y voto en la toma de decisiones, el cuidado de lo público y la garantía de derechos, como es por ejemplo la acción de tutela que no existía con la anterior Constitución. Aquí te recomiendo consultar en el formulario único de juventudes que tenemos disponible en @Juventudes Sabaneta el recurso Estructura del Estado y Mecanismos de Participación Ciudadana, un documento de la Escuela Superior de Administración Pública y Aliados. Es buenísimo. Siguiendo con el relato, una de las poblaciones que más se ha visto beneficiada con este cambio normativo son los jóvenes, hablando en temas de participación. Los mismos que, con su lucha, lograron la independencia y con el movimiento estudiantil promovieron el cambio de constitución. De hecho, en el artículo 45 de la Constitución quedó consagrado que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección y educación, progreso de las juventudes. Sobre ese artículo se han creado más de 28 leyes, algunas vigentes, otras derogadas. Vamos a hablar de las que más se relacionan con la participación juvenil. Una de ellas fue la Ley 375 de 1997. Esta normativa estableció el marco general del Sistema Nacional de Juventud, cuyo objetivo fue coordinar a las instituciones
que desarrollaban las políticas que tenían como destinatarios a las y los jóvenes, así como hacerlos partícipes de las decisiones para la participación de los ámbitos social y político de la sociedad, tal como lo relata la Corte Constitucional en la sentencia C-862 de 2012. Allí se plantea por primera vez el tema de los CMJs, los Consejos Municipales de Juventud. De hecho, algunos de los líderes políticos actuales fueron parte de los CMJs bajo esa norma, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Sin embargo, esta ley no daba muchas claridades sobre cómo debía hacerse la elección ni qué garantías había sobre las mismas. En pro de mejorar esto, esta ley fue derogada por el artículo 79 de la Ley 1622 de 2013, crucial. Esto significó un nuevo esfuerzo normativo con el que se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. ¿Qué es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil? Es el marco normativo dispuesto para la prevención, promoción, protección y garantía de los derechos de los y las jóvenes. Al estar consagrado en una ley de la República, brinda un importante respaldo a las juventudes colombianas en el desarrollo de sus actividades. Como norma, otorga un sustento jurídico a las iniciativas juveniles y posiciona a las juventudes como una ciudadanía activa y con derechos y deberes especiales, tal como lo dice Colombia Joven en un documento en el 2018. Esta ley, al igual que la anterior, crea un sistema de juventud compuesto por un conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones y herramientas jurídicas, agendas, planes, programas y proyectos conformado por estas instancias, de las que se destacan el subsistema institucional de las juventudes, el subsistema de participación juvenil y las comisiones de concertación y decisión, que abordaremos más a fondo en los próximos capítulos de Vibra Joven. El estatuto se convierte en un hito de la participación en Colombia, ya que reconoce que cada joven que nace y o vive en Colombia es sujeto político activo en su comunidad y busca relaciones de incidencia con otros jóvenes, la sociedad y el Estado. Esta ley se ha convertido en una bandera para activistas juveniles que encuentran en ella herramientas para la promoción y cumplimiento de sus derechos. Pero quedó un poco mocha. Entonces la Ley 1622 de 2013 fue modificada en parte por la Ley Estatutaria 1885 de 2018. ¿Cuál fue el principal cambio? Las definiciones y la forma de elección y las personas involucradas en los consejos municipales de juventud, dando más claridades que habían quedado faltando en las normativas anteriores. ¿Y qué son los consejos municipales de juventud? Son mecanismos autónomos de participación, concertación y vigilancia y control de la gestión pública que permiten la interlocución de los jóvenes con la institucionalidad y el posicionamiento de los actores juveniles en la agenda pública, política, institucional y gubernamental, como lo dice la Escuela Superior de Administración Pública en 2020. Muy importante, son autónomos, no hacen parte de la administración, no reciben honorarios por lo que hacen, hace parte de un ejercicio de participación ciudadano. Es importante destacar que aunque hubo algunos intentos y experiencias de conformación de los consejos municipales de juventud, desde la Ley 375 del 97, fue finalmente la Ley Estatutaria 1885 de 2018 la que dio la guía más clara al gobierno y demás instituciones para la elección de los mismos. Recordemos que la elección de los CMJ es una elección nacional que se realiza igual que cualquier otra elección de alcalde, gobernador, presidente, congreso. Se realiza un domingo, hay 8 horas para votar, tienen que asistir los jurados de votación, se da el certificado de votación, exactamente igual. Tras varios retrasos y aplazamientos por factores como el económico y la pandemia, finalmente se llevó a cabo la primera elección nacional de los consejos municipales de juventud el 5 de diciembre de 2021. Aunque los comicios estuvieron marcados por una abstención cercana al 90%, representaron un primer piloto que destacó la importancia de seguir haciendo pedagogía en todos los niveles sobre la participación juvenil. Y es importante aclarar que los consejos municipales de juventud son solo uno de los mecanismos contemplados en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil para la participación de la población joven.
Esta, según el mismo estatuto, está conformada, como lo dijimos, por todas aquellas personas que tienen entre 14, el primer día que cumplen 14 y el último día de los 28, el día antes de cumplir los 29. Otros mecanismos de participación juvenil incluyen la Plataforma Municipal de Juventud, las asambleas de juventud, las comisiones de concertación y decisión y los procesos y prácticas organizativas de los jóvenes, entre otros. Cada una de ellas la diferenciaremos en los próximos capítulos. También hay que resaltar que la participación juvenil es tan amplia como la misma juventud quiera y no debe entenderse ni limitarse únicamente a las herramientas que brinda el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Eso lo establece la Constitución Política de 1991 en su artículo 40, que dice que hay otras formas de participación que deben ser efectivas y garantizadas. La participación no resulta de un objetivo simple o retórico, tiene el propósito de integrar activamente a este sector de la población en la creación de políticas que los afectan con el fin de brindarles un enfoque diferencial y adecuado a sus especiales necesidades y particularidades, resalta el Ministerio del Interior citado en la sentencia C-862 de la Corte Constitucional. Hagamos entonces un recuento de esta línea de tiempo. 1989 se realiza la Marcha del Silencio después del asesinato de Luis Carlos Galán y surge el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta. 1990, durante las elecciones, un movimiento estudiantil promueve la inclusión de una papeleta adicional con el objetivo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Ese mismo año, el presidente autoriza contar esas papeletas en las elecciones presidenciales y en diciembre el presidente entrante, César Gaviria, cita a la Asamblea Nacional Constituyente. 1991 se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia, consagrando en su artículo 45 el deber del Estado para la participación activa de los jóvenes y la garantía de sus derechos. 1997 se expide la Ley 375 que estableció el marco general del Sistema Nacional de Juventud. 2013, el Congreso de la República aprueba la Ley 1622, representando un nuevo esfuerzo normativo, más amplio y más específico, con la expedición del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 2018, la Ley Estatutaria 1885 dio más claridades sobre las definiciones de los consejos municipales de juventud y la forma para elegirlos. 2021, después de varios retrasos y aplazamientos, finalmente se llevó a cabo la primera elección nacional de los consejos municipales de juventud. 2025 se llevará a cabo una nueva elección de los consejos municipales de juventud en todo el país. Hasta ahora la registraduría anunció que esas elecciones se van a realizar el 19 de octubre. Ahora, ¿qué son los consejos municipales de juventud? ¿Cómo se eligen? ¿Cuántos son? ¿Cómo se inscriben? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Existen inhabilidades para hacer CMJ? Todo esto lo abordaremos en el segundo capítulo de Vibra Joven. Si quieres complementar la información de este capítulo, puedes ir ya mismo al formulario único que encuentras en el perfil @Juventud del Sabaneta y solicitar una asesoría pedagógica personalizada, donde responderemos todas tus preguntas sobre el tema. Es muy fácil. Y aquí estamos desde la Alcaldía de Sabaneta para acompañarte en tu proceso, ya seas joven o acompañante de procesos de juventud. Yo soy Teo Robledo, este es el programa de la Alcaldía de Sabaneta para las Juventudes y nos vemos en un próximo capítulo de Vibra Joven. Ahora sí, entiendes la vibra.